9 de la mañana, 10 minutos y durante el fin de semana largo hubo malas noticias para mucha gente, especialmente los trabajadores de lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social, actualmente en Capital Humano, con más de 1.500 despidos. Sí. En esa una área. situación muy complicada y que se replica en cada uno de los organismos y ministerios del Ejecutivo Nacional. Sigue avanzando la motosierra en ese sentido. La motosierra que prometió Milei, sí. Se conoció incluso en las últimas horas la renuncia de médicos de diversos instituciones vinculadas o que dependen del Ministerio de Salud, justamente por los recortes que está aplicando el Ejecutivo Nacional, todo lo que tiene que ver con el área de vacunación, con el área de HIV. Sí. Muy preocupante, la verdad. Lo saludamos a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Rodolfo, buen día. Aquí Elizabeth Peje y Alejandro Gómez lo saludan. Muy bien, un saludo para ustedes y para todos. Bueno, ¿cómo están viendo? En todo caso, ¿qué están pensando hacer? ¿Qué acciones a partir de lo que se vivió durante este fin de semana largo? Bueno, esto que usted refería, que está generando las renuncias de muchos profesionales en el Ministerio de Salud, la fundamentación de esas salidas tienen que ver con que no pueden cumplir con las responsabilidades o con brindar las coberturas que exige la ley. Por lo tanto, cada vez queda más claro que este es un gobierno el que encabeza el presidente Milei, que actúa al margen de la ley, al margen de la Constitución, en este caso de las notificaciones que comenzaron a conocerse el fin de semana, tanto de despidos de trabajadores contratados como de declaración de indisponibilidad de miles de trabajadoras y trabajadores de la planta permanente. En realidad no tienen otra finalidad que poder obturar políticas medulares, políticas sociales, terminar de destruir uno de los pilares centrales para la contención y la asistencia de franjas sociales vulnerables de nuestra comunidad. Este accionar solo se corresponde con un gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre del 2023 y desde ese mismo momento decidió negar la justicia social. Este Estado, como le dijimos al Papa Francisco, ya no cumple con la finalidad de promover el desarrollo humano y articular el bien común. Claro. Rodolfo, buen día, Elisa le habla. Justamente respecto de esto, voy a leer la renuncia que presentaron todos los médicos, repito, de las direcciones de vacuna, HIV, lepra y tuberculosis, que dependen, por supuesto, del Ministerio de Salud que conduce Lugones. Dice textual el comunicado que firmaron todos los médicos que acaban de anunciar su renuncia: no vamos a ser parte de un ministerio que no puede dar respuestas a las obligaciones básicas que marca la ley. Bueno, una situación muy compleja, porque más allá de que hay despidos, cesantías en todas las áreas, ministerios del Estado, el tema salud es una situación mucho más compleja, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando nosotros decimos el optimismo que tenemos por estas horas está puesto en que la sociedad comienza a tomar conciencia de que el gobierno está atado con alambres. Este gobierno está atado con alambres y en cualquier momento la economía va a explotar. Cuando se destruyen puestos de empleo en el Estado, hay políticas públicas que se desmantelan y derechos que se pierden. Por ejemplo, en este caso salud, con los despidos, con las renuncias de los profesionales, el derecho que tienen millones de argentinas y de argentinos a la asistencia sanitaria, el derecho a la salud, hasta el derecho a la vida, porque se han desmantelado los dispositivos de prevención de suicidios, el derecho a la información de cómo se desarrollan los tratamientos. Este gobierno se sostenía en expectativas de una buena parte de la población, expectativas que ya no existen. El presidente vive una ficción
decisión propia. Lo escuchamos el otro día en el discurso, los datos, la información que expone sobre la economía es una construcción fantasiosa que está muy lejos de la realidad. Ya todos y todas tenemos muy claro que el ajuste no lo pagó la casta, que el 20% recayó sobre las jubiladas y jubilados, el otro 20% en obra pública. Escúcheme, ¿puede haber Estado sin obra pública? Tenemos un gobierno de deseos fracasados que nos está costando muy caro a las argentinas y a los argentinos, porque nos dicen, achicamos por acá, reducimos por acá, recortamos más acá. ¿Y dónde va a parar eso? Si no fueron capaces de construir 10 metros de asfalto o de cambiar una sola lámpara de alumbrado público. Hoy están cumpliendo ustedes una jornada de protesta, y no solamente el tema de despidos está sobre la mesa, sino también todo lo que tiene que ver con el atraso salarial en el Estado Nacional. Los trabajadores del Estado Nacional el año pasado acumularon un deterioro superior al 20% en términos de pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué va a pasar ahora con las paritarias, con esta lógica del gobierno de que el techo salarial es del 1%, pero a partir de abril quiere que los aumentos sean iguales a 0, cuando todavía tenemos inflación? Hay que romper ese techo de las paritarias. Nosotros vamos a llevar adelante múltiples protestas hoy en la capital federal y además hemos convocado ya un nuevo plenario federal de delegados para definir la profundización del plan de acción. Yo vislumbro un marzo de creciente conflictividad para defender el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios, pero sobre todo para reclamar la renuncia del presidente. El presidente se tiene que ir por renuncia, por destitución o por el voto popular, pero lo cierto es que ya no hay solo protestas, no hay rechazo de, bueno, uno podría decir, han sido destruidas las jubiladas y los jubilados, los trabajadores en el sector público. Acá las únicas actividades que crecieron con Milei son las que generan solo el 4% de las fuentes laborales de los puestos de trabajo en la Argentina, que es la intermediación financiera, la energía y la minería, mientras que los sectores económicos de mayor demanda de empleo, como son el comercio, la industria y la producción, son los más castigados. Nosotros tenemos que seguir con la Constitución en la mano. Mire, le mostraron la Constitución al presidente en el Congreso y parecía que se desestabilizó todo el gobierno. Entonces, Constitución en la mano, ejercer el derecho de huelga y manifestación que tenemos los trabajadores. Ahora, ve que puede haber reacción de los gremios del sector privado, estamos hablando especialmente de la CGT, después de un año muy tranquilo en ese sentido. Sí, más temprano que tarde la va a haber. Ya pasó más de un año y aquellos que se dicen dialoguistas no han podido explicar a ciencia cierta, no han podido demostrar con claridad a cambio de qué están dialogando, cuál es la contrapartida de ese diálogo, porque no ha existido un solo anuncio de una mejora o un beneficio concreto para los trabajadores. Yo creo que esos gremialistas que se aprestan para avalar una reforma laboral en la Argentina, que va a aniquilar los derechos de todos los trabajadores, esos gremialistas que van a hablar con el FMI para decir, bueno, tiene que existir un ajuste que sea compatible con el pueblo, van a fracasar, se los va a llevar, los van a pasar por delante la gente. Bueno, también me parece que la reacción, o en todo caso el planteo desde la crítica, no solamente corresponde a los sectores sindicales, ¿no? ¿Qué pasa con la política, no? Sin lugar a dudas. Mire, la oposición, ¿quién es la oposición? ¿Dónde está? En principio, esa manda constitucional que reza, que por igual, que reza
el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, está algo perimida, porque a una buena parte de esos representantes que eligieron, los eligieron para cumplir un rol, le dieron un mandato, mandato que traicionaron porque les dijeron que tenían que ser oposición. Por otro lado, no podemos dejar pasar y tenemos que hacer evidente la complicidad de varios gobernadores, diputadas y senadores. Y por otro lado, también decir como tercer punto, que el programa de Milei está claro. Las políticas de Milei, lo que quiere Milei ya las conocemos todos, las conoce el pueblo. Ahora lo que falta conocer es cuál es el programa alternativo, que en lo que falta conocer cuáles son nuestras propuestas. Y se ha perdido mucho tiempo, vamos muy atrasados, tenemos que tomar como experiencia lo del Frente Amplio en Uruguay, donde apenas se perdió, existió una primera ronda de reflexión, se salió a escuchar una recorrida por todo el país a escuchar a la gente, una segunda para elaborar las propuestas en virtud de lo que la gente decía, porque no tenemos que, más que hablar los dirigentes, tenemos que escuchar, y la tercera fue para ir a plantear las propuestas ya en campaña electoral. Bueno, acá ni siquiera empezamos a esbozar todavía cuál es la alternativa. Bueno, también me parece que, o al menos lo que verifican las encuestas de opinión, las encuestas electorales, que si bien, por ejemplo, el escándalo cripto o alguna otra situación complicó de alguna manera, pero levemente la imagen del presidente, el presidente sigue teniendo una imagen positiva y un nivel de adhesión superior al 50%. Esto es, digo, ¿por qué es así con este escenario, frente al escenario que usted nos describe? No, yo creo que por primera vez las mediciones al presidente no le dan, y por eso el nerviosismo, por eso el descontrol, y mire, el poder se gana, el poder se pierde, pero se puede volver a recuperar. Ahora, la autoridad es como la vergüenza, una vez que se pierde no se recupera más, y este gobierno perdió la autoridad. Yo, después de la estafa presidencial, me di cuenta que nos gobierna, por ejemplo, una banda de ladrones. ¿Qué respeto le voy a tener yo a estos delincuentes que están adentro de la Casa Rosada? Ninguno, y ya somos muchos los que empezamos a pensar así. Rodolfo Aguiar, jornada de lucha y protestas, y lo que se viene, me imagino,